Bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a Casa de Estudio Reino de Dios. Hoy vamos a entrar a nuestra clase número 3. Como ustedes saben, tenemos pues toda una serie de vídeos ya grabados y ya listos, dispuestos para el estudio en nuestro canal de YouTube, que es Casa de Estudio Reino de Dios. Los pueden encontrar ahí y les invito a que miren todos los vídeos de Sistemas Teológicos 1.0 y también los que ya hemos transcurrido de Sistemas Teológicos 2.0 para que estén al día sobre este tema. Ahora en Sistemas Teológicos 2.0 estamos estudiando una introducción a la teología del Nuevo Pacto, y yo sé que para muchos es un sistema nuevo y estamos explorando y experimentando lo nuevo que implica el tener un tercer sistema como opción. Los otros dos ya los hemos mencionado, que son la teología del pacto tradicional, lo que se conoce como la teología reformada tradicional, y también tenemos el dispensacionalismo o la teología dispensacionalista en el otro extremo del espectro teológico. Y estamos ahora analizando un tercer sistema que estaría en el centro, ni de un lado, ni de un extremo, ni del otro, sino en el centro. Y a ese sistema lo hemos identificado con el nombre Teología del Nuevo Pacto. Como saben, me pueden enviar un mensaje de correo electrónico a beninstituto@gmail.com en caso que quieran comunicarse con su servidor y enviar alguna pregunta, hacer algún comentario. Y también nos pueden encontrar en la página de Facebook como Casa de Estudio Reino de Dios. Si no tienen todavía acceso ahí, pues nada más tienen que solicitarlo para que los podamos otorgar. Y también pueden encontrarnos para, para poder escuchar el audio en podcast, tanto en Spotify como en Anchor, que tenemos alguna presencia ahí. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno a la clase. El día de hoy, como vuelvo a repetir, vamos a entrar a la parte número 3, o sea, lo que es la sesión número 3. El profesor Ben Escalante desde Portland, Oregon, aquí en los Estados Unidos, les da una cordial bienvenida. Estamos en una introducción a la teología del Nuevo Pacto, que es básicamente toda la serie de clases que estamos teniendo en esta introducción. Y además de la clase de hoy, nada más nos va a quedar una clase en este mes, que va a ser de aquí a 15 días. Vuelvo a repetir, de aquí a 15 días. Originalmente la había yo propuesto o agendado para de aquí a una semana, pero algunas cosas cambiaron en mi agenda personal y ahora la vamos a poder tener como de costumbre de aquí a 2 semanas. Va a ser de aquí a 2 sábados. La parte número 4. Después de eso vamos a tomar un descanso. Yo siempre todos los años tomo un descanso de 2 meses, que es julio y agosto, y en septiembre volvemos con toda la fuerza y vamos a continuar en donde dejamos esta introducción para continuar con el mismo tema, pero ya abundando en más detalles sobre otros temas muy, muy importantes. Así que vamos a la clase ya de inmediato. Recuerden que estamos, como dije, debatiendo, o mejor dicho, presentando, describiendo todo lo que es la postura centrista de la teología del Nuevo Pacto, que la identificamos como TNP. Ya hemos visto en el curso anterior, en el 1.0, 4 diferentes posturas. No las vamos a repasar ni ahora ni en tiempos futuros, porque ya están los videos ahí para que ustedes puedan acceder a ellos y analizarlos en detalle. Y tenemos 2 videos por cada una de las clases, así que tenemos bastantes videos en el Sistemas Teológicos 1.0, y aún en la parte de Sistemas Teológicos 2.0 ya tenemos varios videos para su disponibilidad. Así que seguimos adelante. Hoy vamos a analizar otra parte de lo que es el libro Uno Mayor que Moisés, y vamos a tocar los datos históricos a través de la historia de la iglesia
y vamos a analizar, ya después de que hemos visto cuáles son los puntos básicos. En la clase anterior vimos cuáles eran los 7 puntos básicos presentados por uno de los proponentes de la teología del Nuevo Pacto, como lo es Blake White. Vimos la postura de Blake White, aunque la vimos nada más en cuanto a los puntos que lo contienen. No vimos nada en detalle, todavía no hemos visto eso. En la siguiente clase vamos a hacer un análisis detallado de lo que son los 7 puntos presentados teológicamente por Blake White. Esperen esa clase. Con esa vamos a terminar con broche de oro el mes y vamos a analizar teológicamente lo que es los 7 puntos teológicos de Blake White. Pero hoy vamos a ver la parte histórica para ver que esta postura tiene sus antecedentes tanto en la patrística, tan temprana como lo van a ver el día de hoy, como también en la parte de la reforma. Así que es importante que nosotros sepamos que esto no es una cosa totalmente nueva. Obviamente en su sistematización al día de hoy, pues lo pudiera hacer o parecer, pero en cuanto a sus diferentes posturas, en cuanto a cada uno de los puntos, cuando analicemos el día de hoy y tratemos de hacer un rastreo de lo que es seguir las huellas de cada uno de esos puntos y buscarlos en la historia, vamos a encontrar varios de ellos bien fácilmente. Bueno, entonces sabemos que este libro se llama Uno Mayor que Moisés, una historia de la teología del Nuevo Pacto, escrito por la señora Heather Kendall, que tiene una licenciatura en artes con honores de la Universidad de York, allá en Toronto, Canadá, y fue publicado en el 2016. Y ya les hice llegar a ustedes la versión del libro en español, que es sin fecha, ya lo tienen y lo pueden obtener bajándolo de la página Casa de Estudio Reino de Dios, y ahí pueden obtener el material que necesitan. Bueno, vamos a ver los destellos de los puntos que constituyen la teología del Nuevo Pacto, y no todos, pero vamos a ir uno por uno analizando cuáles son y viendo cómo es que hay unos destellos, unas presencias muy importantes de ellos antes de la Reforma Protestante. Dice así la señora Heather Kendall: respecto a la controversia actual sobre las diferentes opiniones de cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento, los teólogos del pacto, o sea, los de la teología reformada, aplanan ambos testamentos y ponen a Moisés o el Antiguo Pacto en igualdad con Cristo o el Nuevo Pacto, y con ello permiten que haya transferencia de ideas entre ambos testamentos o dispensaciones. Esta transferencia da como resultado que los 10 mandamientos tengan más autoridad sobre los creyentes que Cristo. Vimos en la clase anterior cómo es que cuando esto se hace, los 10 mandamientos son traídos desde el antiguo pacto y son transferidos como un paquete de 10 al nuevo pacto. Y aunque hay diferencia entre los que mantienen el Shabbat como séptimo día, o de los que observan el Shabbat en el primer día de la semana, que es domingo, de todas maneras, el paquete de 10 permanece. Hay una diferencia en cuanto al día, pero el principio de que hay un día entre 7 que tiene que observarse permanece en ambos casos. Así que el paquete de 10 es mantenido, pero esto ocurre debido a la aplanada que se hace de ambos testamentos en la teología reformada. Ahora bien, dice aquí, los dispensacionalistas levantan una división entre los dos testamentos, o sea que se van al otro extremo y separan a Israel de la iglesia. O sea, hacen de Israel y de la iglesia dos entidades totalmente separadas, totalmente diferentes. Por eso dice aquí, a continuación, vemos la tercera opción. Los teólogos del Nuevo Pacto enseñan un acercamiento histórico-gramatical de la historia de la redención o de la historia de la salvación y la centralidad de Cristo.
O sea, acá vemos un poquito de la descripción de lo que hace cada uno de los tres sistemas. Sigue diciendo la señora Heather Kendall. Blake White, mientras era estudiante de seminario, escribió un documento que después se publicó como un libro en el que afirmaba, escuchen esta afirmación, la teología del nuevo pacto, más que cualquier otro sistema, le hace justicia a la naturaleza progresiva de las escrituras al buscar que la teología bíblica informe a la teología sistemática. ¿Qué significa eso? Que antes de poder hacer una sistematización teológica, tenemos que sacar una teología bíblica para que en base a esa teología bíblica se le dé información a la teología sistemática para que pueda hacer su trabajo. De otra manera no lo pudiera hacer o lo haría mal, ¿verdad? Dice aquí, si la TNP es la forma correcta de interpretar la Biblia, dice la señora Kendall, entonces deberíamos encontrar destellos, o sea, flashazos de luz de su desarrollo en la historia de la iglesia primitiva. Y a eso vamos, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en ese mundo de la historia de la iglesia primitiva y vamos a analizar diferentes posturas expuestas o descritas por diferentes padres apostólicos y padres de lo que es la patrística posterior. Dice así, Bernabé de Alejandría, que tiene un escrito que se llama la Carta de Bernabé o la Epístola de Bernabé, pero dice aquí Bernabé de Alejandría que escribió entre el 70 y el 100 después de Cristo. Dice, Bernabé enseña que Dios requiere de un pueblo que le adore y que ame a su prójimo. Bernabé le llama a esto la nueva ley de Cristo. O sea que si hemos estado notando las diferencias entre un tipo de sistema de teología y otro, vamos a ver que la teología del pacto tradicional o la teología reformada es la que divide en tres partes la ley mosaica y la que preserva el decálogo, empujándolo hacia adelante, hacia el nuevo pacto, pero manteniendo la misma ley. En cambio, aquí Bernabé apuesta o esgrime un nuevo sistema que se llama la nueva ley de Cristo. Entonces viene una explicación que nos la va a dar Bernabé, dice así, por esta causa los sacrificios del judaísmo fueron abolidos por la nueva ley de Cristo. Y vamos a leer lo que dice, ya traducido al castellano, la nueva ley de Cristo. Dice la epístola de Bernabé, capítulo 2, los sacrificios del judaísmo están ahora abolidos. Vamos a ver qué dice. Leemos el texto en color rojo, dice así. Por lo tanto, ya que los días son malos y Satán posee el poder de este mundo, debemos poner atención a nosotros mismos y diligentemente inquirir en las ordenanzas del Señor. El temor y la paciencia, entonces, son auxiliadores de nuestra fe, y la longanimidad y la continencia son cosas que batallan de nuestro lado, o sea, a nuestro favor. Mientras estas cosas se mantengan puras en lo que respecta al Señor, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el conocimiento se regocijan junto a ellas, o sea, junto a la longanimidad y a la continencia. Sigue diciendo en esta segunda diapositiva, ya que Él nos ha revelado por los profetas que Él no necesita de sacrificios, estamos hablando de sacrificios de animales, que en el antiguo pacto habían sido establecidos por pacto perpetuo. Recordemos eso, que es muy importante. Habían sido establecidos o puestos por pacto perpetuo, pero aquí en la interpretación de las cosas, ese pacto perpetuo ya no se entiende como perpetuo en un sentido eterno, sino que se entiende por un tiempo largo, pero que tiene un fin, tiene un final, tiene una terminación. Por eso dice así,
ya que Él nos ha revelado por los profetas que Él no necesita de sacrificios, ni de ofrendas quemadas, o sea, de holocaustos, ni de oblaciones, diciendo, y acá cita un pasaje de Isaías capítulo 1 del 11 al 13, y dice así: ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigas más ofrendas inútiles. El incienso me resulta desagradable. No soporto la luna nueva, ni el sábado, ni las reuniones que convocáis. Como digo, dice esto Isaías 1, 11 al 13. Él, por tanto, fíjese la conclusión a la cual llega la epístola de Bernabé. Él, por tanto, o sea, Él es Dios, ha abolido estas cosas para que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, la cual es sin el yugo de la necesidad, pueda tener una ofrenda humana. O sea que los sacrificios de animales quedan abolidos y quedan reemplazados por la ofrenda humana del cuerpo y de la persona de Jesús. A esto se le llama la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente la vemos ya manifestada en los escritos del Nuevo Testamento. Esto de la nueva ley de Cristo es algo que viene, como vemos, desde la epístola de Bernabé, que dijimos que fue escrita entre el 70 y el año 100. O sea, todavía estamos dentro del primer siglo y ese sistema de la nueva ley de Cristo ya está mencionado. O sea que esto era lo que se ve a primera instancia en la época de los padres apostólicos, o sea, de aquellos que inmediatamente siguieron después de los apóstoles. Seguimos aquí. Dice la parte de la continuación de la epístola de Bernabé, y nuevamente les dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, como dice Jeremías 7:22. En vez de ello, les ordené, y pone otra cita de Zacarías 8:17, que dice: que ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. O sea que en lugar de cosas como sacrificios de animales, dice Bernabé que lo que Dios les ordenó fue algo totalmente moral, que nadie piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Concluye el autor de Bernabé: debemos, por tanto, ser poseídos por el entendimiento para percibir la intención llena de gracia de nuestro Padre, ya que Él nos habla deseando que nosotros, sin extraviarnos como ellos, o sea, como los israelitas, le preguntemos cómo debemos acercarnos a Él. A nosotros, entonces, Él nos declara: un sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Un aroma de dulce sabor al Señor es el corazón que glorifica lo que Él ha hecho. Y esto pudiera ser una cita parafraseada del Salmo 51:17, que es muy cercano a lo que dice aquí, aunque no idéntico. Dice: debemos, por tanto, hermanos, cuidadosamente inquirir acerca de nuestra salvación, a menos que el inicuo, habiendo hecho entrada por medio del engaño, nos haya expulsado de nuestra vida verdadera. Entonces aquí vemos que el sistema que está proponiendo la epístola de Bernabé es el mismo punto que propone la teología del nuevo pacto, lo que se llama la ley de Cristo como la nueva ley del nuevo pacto. O sea que en ese sentido, en la teología del nuevo pacto rechaza la propuesta del decálogo, que es lo que propone la teología reformada tradicional, la teología del pacto tradicional. Pasamos a un segundo exponente, un segundo testigo, un segundo testimonio de otro padre apostólico,
Este otro padre apostólico es de la generación que siguió después de los apóstoles. Todavía estamos, fíjense en qué año, del año 100 al año 165. Es bien temprano en el tiempo. Estamos a los meros inicios del segundo siglo. O sea, no han pasado. O sea, si tenemos que los apóstoles, el último, digamos, murió en el 95, que fue Juan, entonces esa generación que viene es inmediatamente posterior. Es como que fuesen los discípulos de los apóstoles. Y dice así, Justino Mártir. Justino Mártir diferencia entre el antiguo pacto dado por Moisés y el nuevo pacto dado a través de Cristo. Asimismo, enseña que los creyentes, escuchen esto, que los creyentes, o sea, del nuevo pacto en Cristo, son el verdadero Israel espiritual. Son el verdadero Israel espiritual, cosa que el dispensacionalismo rechaza tajantemente. En su diálogo con Trifón, en el capítulo 11, dice así, Trifón comencé, nunca habrá ni nunca ha habido desde la eternidad otro Dios excepto aquel que creó y formó este universo. Más aún, nosotros no afirmamos que nuestro Dios sea uno diferente al tuyo, ya que Él es el Dios quien con mano fuerte y con su brazo extendido sacó a vuestros ancestros de la tierra de Egipto. Tampoco hemos puesto nuestra confianza en ningún otro, ya que de hecho no hay otro, sino solo en aquel en quien tú también has confiado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escuchen esto ahora. No obstante, nuestra esperanza no es a través de Moisés o mediante la ley. De otra manera, nuestras costumbres serían las mismas que las vuestras. O sea, las costumbres en la práctica de su cristianismo, dice aquí Justino Mártir, si es que no hubiera cambio, sería todo exactamente igual, lo mismo que ustedes. Ahora bien, dice, ya que he leído Trifón, debe haber una ley y un pacto definitivos, más vinculantes que todos los demás, y que ahora ambos, o sea, esa nueva ley y ese nuevo pacto definitivos, deben ser respetados por todos aquellos que aspiran a la herencia de Dios. Sigue diciendo Justino Mártir, veamos cómo dice. La ley promulgada en Horeb, Horeb es otro nombre para el Sinaí. La ley promulgada en Horeb ya es obsoleta. Escuchen lo que dice Justino Mártir. La ley promulgada en Horeb ya es obsoleta y fue dirigida solo a ustedes. Trifón es un judío, por eso le dice solo a ustedes, los judíos, mientras que la ley de la cual hablo simplemente aplica a todos los hombres. Ahora bien, la ley posterior que se contrapone a la antigua ley, la ley posterior es la del nuevo pacto, que se contrapone a la antigua ley, abroga la antigua ley. De esta misma manera también el nuevo pacto invalida uno anterior, o sea, el antiguo pacto, el de Moisés. Una ley final y eterna, o sea que acá nos dice que es Cristo mismo, una ley final y eterna, Cristo mismo, y un pacto confiable nos han sido dados, después de los cuales no habrá otra ley, ni mandamiento, ni precepto. O sea que el nuevo pacto llegó para ser el pacto eterno. No va a ser sustituido, desplazado o reemplazado en el futuro por algún otro nuevo pacto. No va a haber más. Ese es el último, dice Justino Mártir. ¿No habéis leído estas palabras de Isaías? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y mi justicia para luz de los pueblos. Muy cerca está mi justo, ya ha salido mi Salvador. En mi brazo ponen su esperanza las naciones, o sea, los gentiles. En mi brazo ponen su esperanza los gentiles o las naciones. Eso es Isaías 51, 4 al 5.
Y dice aquí Justino Mártir, en relación a este nuevo pacto, Dios entonces habló a través de Jeremías. Vean cómo dice Jeremías, la cita que utiliza Justino Mártir. Vienen días, dice el Señor, en que perdón, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que está diciendo de que el pacto nuevo sería diferente al pacto del Sinaí. Dice, no será como el pacto. Entonces, eso es muy importante, porque ellos invalidaron mi pacto, dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Y esto es Jeremías 31 al 32. Sigue diciendo Justino Mártir en su diálogo con Trifón el judío en el capítulo 11. Si por tanto Dios había predicho que él haría un nuevo pacto y que éste sería por luz a las naciones, o sea, a los gentiles, y vemos y estamos convencidos de que mediante el nombre del Cristo Jesús crucificado, los hombres se han vuelto a Dios, dejando atrás la idolatría y otras prácticas pecaminosas, y han conservado la fe y han practicado la piedad, aún hasta la muerte. Entonces, cualquiera puede ver claramente por medio de estos hechos y por el acompañamiento de poderosos milagros que Él, o sea, Cristo, es Él verdaderamente, perdón, que Él es verdaderamente la nueva ley, el nuevo pacto y la esperanza. O sea que aquí Justino Mártir lo identifica a Cristo como tres cosas, que Él es la nueva ley, Él es el nuevo pacto y Él es la esperanza. Obviamente está hablando metafóricamente. Entonces luego dice, para aquellos hombres de toda nación que esperaban las bendiciones de Dios. Hemos sido guiados a Dios por medio de este Cristo Jesús crucificado. Escuchen ahora esta declaración de Justino Mártir. Y nosotros somos el verdadero Israel espiritual y los descendientes de Judá, Jacob, Isaac y Abraham, quien a pesar de ser incircunciso, o sea, Abraham, fue aprobado y bendecido por Dios debido a su fe, y fue llamado Padre de muchas naciones. Todo esto será demostrado mientras proseguimos con nuestro diálogo. Bueno, ya hemos visto lo que dice Justino Mártir. Vamos al tercero, que es Ireneo, obispo de León, en los años 130 al 200 después de Cristo. Dice así Ireneo, o bueno, esta es la introducción a lo que él va a decir, mejor dicho. Jesucristo diseñó ambos, el antiguo y el nuevo pacto. No obstante, el nuevo pacto es superior al antiguo, ya que en este último los creyentes tienen libertad. El nuevo pacto nos libra del yugo del pecado y de la condenación por la ley. Más aún, Ireneo implica que Abraham miró hacia adelante, hacia la libertad y hacia la bendición del nuevo pacto profetizado por Jeremías. Ahora acá viene una cita de un libro que él escribió, Ireneo, contra las herejías, que es 491. Esa es la ubicación de la cita. Ahora bien, sin contradicción, lo que él quiere decir a través de estas cosas que trajo a la luz del tesoro de lo viejo y lo nuevo son, y fíjense aquí qué es, los dos pactos. El viejo, esa data de la ley que tomó lugar primeramente, y después apunta al nuevo, esa manera de vida requerida por el Evangelio, de la cual David dice, cantad al Señor cántico nuevo, e Isaías canta del Señor un nuevo canto. Y Jeremías dice, he aquí haré un nuevo pacto, no como el que hice con vuestros padres en el monte Horeb. Pero el único y mismo Señor de su casa creó los dos pactos. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que creó ambos pactos, tanto el antiguo como el nuevo.
quien habló con Abraham y con Moisés, y quien nos ha restaurado a una nueva libertad, y quien ha multiplicado esa gracia que viene de Él mismo. Ahora, ¿en qué sentido esto apoya la teología del nuevo pacto, la TNP? Bueno, en que Ireneo identifica dos pactos, el antiguo y el nuevo, los dos pactos bíblicos. En cambio, en la teología reformada no se habla del antiguo pacto y el nuevo pacto, sino que se habla del pacto de obras y del pacto de gracia. Y el pacto de gracia empieza desde Génesis 3:15 y acaba hasta Apocalipsis. Entonces, no se habla de el antiguo pacto y el nuevo pacto, sino que se habla de un pacto teológico de obras antes de que el hombre cayera en el jardín del Edén, y luego de un pacto de gracia después de que el hombre ha caído, se instituye ese pacto de gracia, pero al mismo tiempo vemos que son dos pactos teológicos, no son los dos pactos que son manejados continuamente en la escritura y que aquí son identificados por Ireneo. Vamos a otro personaje, ahora es el cuarto en la lista, Orígenes de Alejandría, los años 185 al 254 después de Cristo. Y dice así: los gentiles no tenían los mismos privilegios que los israelitas, a quienes Dios había escogido como su pueblo especial. Como resultado, los gentiles no tenían conocimiento de los pactos de Dios dados por Moisés o por Jesús. Y acá escribe Orígenes contra Celso en el libro 8 del capítulo 5. Mientras que hay muchos dioses y señores, de los cuales algunos lo son en realidad y otros lo son solo de nombre, nos esforzamos por levantar, no solo por encima de aquellos a los que las naciones de la tierra adoran como dioses, sino más allá de aquellos de los que se habla como dioses en las escrituras, los cuales son ignorados y que son extraños. Dice, a los pactos que Dios dio por medio de Moisés y por medio de nuestro Salvador Jesús, y quienes no tienen parte en las promesas que Él nos hizo a través de ellos. O sea que aquí se vuelve a hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto. No se habla del pacto de gracia y del pacto de obras. Dice Tom Wells, que es un proponente de la teología del nuevo pacto. Tom Wells comenta sobre este pasaje de la siguiente forma. Dice, Orígenes, y pone los años del 185 al 254, dice Tom Wells, alude a Efesios 2:12, el cual, o sea, el cual pasaje, habla de aquellos que estaban excluidos de la ciudadanía en Israel y que eran extranjeros a los pactos de la promesa. Él, o sea, Orígenes, describe a aquellas personas como extranjeros a los pactos que Dios dio por medio de Moisés y por medio de nuestro Salvador Jesús, y quienes no tienen parte en las promesas que Él ha hecho a través de ellos. Y acá hay una parte conclusiva que dice, al decir esto, parece limitar los pactos a dos, aquellos a los que se refiere en los versos de Efesios, el mosaico y el nuevo pacto. Una vez más, estas citas y estos comentarios son para hacer diferencia del énfasis y la identificación que la teología del nuevo pacto hace respecto a los pactos bíblicos, que se enfoca en el pacto antiguo, que es el mosaico, y en el nuevo pacto que se hace en Cristo, en Jesús, y no en pactos teológicos que no son bíblicos, como los pactos creados en la teología reformada, que son el pacto de obras y el pacto de gracia. Por eso es que están mencionados en estos testigos. Seguimos con el siguiente testigo, que es Juan Crisóstomo. Ya estamos hablando del 347 al 407 después de Cristo. En su comentario sobre Gálatas capítulo 3,
El pasaje es de los pasajes 25 al 26 y dice así: y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjense cuál es el comentario, dice así: la ley entonces, ya que fue nuestro tutor y fuimos puestos bajo su custodia, no es el adversario, sino que es un compañero de trabajo de la gracia. Pero si una vez que la gracia vino, la ley continúa manteniéndonos bajo su dominio, entonces se convierte en un adversario, ya que confina, o sea, atrapa, mantiene confinados a aquellos que deben avanzar hacia la gracia. Entonces, dice, es la destrucción de nuestra salvación, o viene a ser la destrucción de nuestra salvación. Si una vela que da luz por la noche nos retiene del sol cuando se hace de día, no solamente no sería beneficioso, sino que nos perjudicaría. Asimismo, la ley, si es que ésta, o sea, si la ley misma, se interpone entre nosotros y mejores beneficios, obviamente, en Cristo. Sigue diciendo Juan Crisóstomo: aquellos entonces que son los más grandes intérpretes de la ley, quienes aún la guardan, o sea, la ley mosaica, son como el tutor que hace ridículo del joven, del muchacho, del adolescente, al retenerlo a su lado cuando el tiempo ha llegado para su partida. Déjeme explicar un poquito esto. Es como que un pequeño tenga una niñera y que la niñera, ya cuando el niño ya creció, si digamos, un ejemplo, la costumbre es que cuide a un niño pequeño hasta la edad de, digamos, un decir hasta los 12 años o hasta los 14 años, un decir. Y lo que significa es lo siguiente: si esa niñera cuando termina su periodo de trabajo, que es cuando cumple 14 años, el padre de familia no la releva de su responsabilidad y deja que siga cuidando y guiando al muchacho hasta que cumpla 25 años, entonces lo que está haciendo de su hijo es el ridículo. Dice, ¿por qué? Porque ya después de que se le acabó el tiempo de trabajo regular, ya a ese muchacho deben quitarle la niñera para que aprenda a vivir como adulto, sin que le estén cuidando en todo momento. Es lo que dice aquí, que el pueblo de Israel era como un niño bajo una niñera o un tutor. Pero si cuando llega el tiempo de su madurez, que es cuando llega Cristo, todavía le siguen dejando la ley como niñera, entonces lo que está haciendo el padre es nada más el ridículo con el hijo, porque ya llegó a la madurez y hay que dejarlo que ya crezca como si fuese un adulto y viva como un adulto bajo la fe, bajo la gracia. Es el ejemplo que están queriendo poner. Dice, por consiguiente, Pablo dice, pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos bajo tutor, bajo niñera. Entonces ya no estamos bajo tutor, porque todos vosotros son hijos de Dios. Maravilloso. Ved cuán poderoso es el poder de la fe y cómo él, o sea, Pablo, lo revela. Mientras prosigue, antes mostró que ésta los había hecho hijos del patriarca. Saber entonces, dice, que aquellos que son de la fe, esos mismos son hijos de Abraham. Ahora él prueba que estos también son hijos de Dios, porque todos vosotros, dice, sois hijos de Dios mediante la fe, la que es en Cristo Jesús. Por la fe, no por la ley. Entonces, cuando él ha dicho esto tan grande y maravilloso, entonces también nombra la forma de su adopción, o sea, de su adopción como hijos de Dios. Dice, ver versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Y también tenemos, si no me equivoco, al último en la lista, que es Agustín de Hipona, en el año 354 al 430 después de Cristo. Dice, Agustín pensó que Abraham tuvo tres clases de simientes. Primera, los hijos físicos, quienes no fueron hijos de la promesa, como por ejemplo Ismael, que fue un hijo físico,
pero no fue un hijo de la promesa. Recordemos que Abraham tuvo dos hijos. Ismael el primero, que no fue hijo de la promesa, y luego Isaac, que sí fue hijo de la promesa. Entonces, los hijos físicos quienes no fueron hijos de la promesa. Un ejemplo, Ismael. Luego, los hijos físicos, quienes sí fueron hijos de la promesa, como Isaac, y luego dice, y los hijos de la promesa, quienes no fueron una simiente física de Abraham. O sea, se está refiriendo a todos los gentiles que no son hijos físicos, étnicamente consanguíneos de Abraham, pero que por la fe han sido injertados en la simiente como hijos espirituales de Abraham. Dice así, en la epístola, y acá nos da el número, dice la lectura, permítasenos entonces ser judíos de este tipo, no de la carne, o sea, no de la descendencia carnal humana, sino del espíritu, como siendo de la simiente de Abraham, no de acuerdo a la carne, o sea, de la consanguinidad, como lo son aquellos con la gloria del orgullo carnal al llevar su nombre, como por ejemplo Ismael, que podría darse la gloria del orgullo carnal al decir que llevaba en su carne, en su sangre, el nombre de su padre Abraham. Pero dice acá, sino según el espíritu de la fe. Estos que no son simiente física de Abraham, puesto dice que todos vosotros sois, dice el apóstol, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois. Obviamente simiente espiritual y heredero según la promesa. Entonces aquí vemos la identificación de las tres diferentes, no de las tres, sino de tres clases de simientes. Porque más adelante vamos a ver que hay cuatro diferentes clases de simientes. Pero lo vamos a ver más adelante en otras clases. Dice aquí Agustín de Hipona, en su continuación, de acuerdo a esta interpretación del apóstol Pablo, aquellos judíos que no son cristianos no son los hijos de Abraham, aunque de acuerdo a la carne ellos sean sus descendientes, ya que cuando dice, sabed pues vosotros que aquellos quienes son de la fe, estos mismos son los hijos de Abraham, y lo dice en Gálatas 3:7, lo que con seguridad quiere decir es que aquellos que no son de la fe no son hijos de Abraham. Y hace la pregunta, ¿no es la cosa más maravillosa y el misterio más profundo que deben haber muchos nacidos físicamente de Israel que no son israelitas y muchos que no son hijos de Abraham y que sin embargo sean su simiente? O sea, la última referencia es a los gentiles. ¿Cómo es posible que ellos no sean sus hijos y que nosotros lo seamos? O sea, nosotros los gentiles lo seamos, a menos que ellos no sean hijos de la promesa, pertenecientes a la gracia de Cristo, sino hijos de la carne, llevando consigo un nombre sin sentido. Y de acá su conclusión, es por ello que ellos no son israelitas como lo somos nosotros, porque nosotros somos israelitas por la regeneración de acuerdo al Espíritu, pero ellos sería por la generación de acuerdo a la carne. Y ya con eso concluimos. Tenemos 6 diferentes testigos patrísticos desde lo más antiguo yendo hacia adelante en la historia y nos quedamos en el siglo V. Y así podemos encontrar muchas otras referencias más, pero creo que con esos 6 testigos es más que suficiente para identificar los puntos básicos de la teología del nuevo pacto. Y dice la pregunta, o las preguntas, que son dos de esta manera. ¿Cuáles dirían ustedes que es el antecedente identificado de la teología del nuevo pacto en la patrística?
O sea, ¿cuáles puntos de la teología del Nuevo Pacto lograron identificar en la patrística aquellos que son mencionados? Y luego, ¿qué tan antiguas son las citas de los padres de la iglesia? ¿Se remontan hasta lo más antiguo o apenas son tardías las citas? Vamos a ver una vez más las preguntas. ¿Cuál dirían ustedes que es el antecedente identificado o el punto identificado de la teología del Nuevo Pacto en la patrística? ¿Y qué tan antiguas son las citas de los padres de la iglesia? Vamos a dejar de compartir y a regresar ahora sí con todas las personas que nos acompañan el día de hoy.